Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Muy buenas tardes, amigos y amigas de Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón. Un domingo soleado, un domingo de descanso, un domingo de familia, un domingo para disfrutar de la vida. Pero estos domingos para disfrutar de la vida, yo quisiera que ustedes disfruten el programa de los coloquios, porque mis invitados, no yo, mis invitados son personas que pueden dejarle a ustedes aquí y allá, pueden dejarle lecciones, pueden hacerles historias, pueden narrar cosas alegres o cosas tristes, pero siempre todos los que vienen a coloquios dejan una lección. Dejan una lección y la lección a veces la asumo yo, pero la lección no es para mí, La lección es para la familia dominicana e iberoamericana. Y pienso que en estos días hemos tratado temas que están sobre la sociedad, sobre el tapete de la prensa, de una manera tan insistente que a veces uno dice, pero ¿qué es lo que está pasando? Y entonces uno se consuela o algunos se consuelan diciendo, no, pero ¿qué pasa? Está pasando en todo el mundo. Bueno, a los coloquios les da pena que pase en todo el mundo, pero a los coloquios lo que les interesa es lo que pasa en Santo Domingo y en Iberoamérica. Y si hablamos de Santo Domingo, que es donde estamos y donde estamos produciendo este programa, tengo que confesarles que los medios nos sacan del tablero o de la pantalla el tema de la salud mental. Y junto con el tema de la salud mental está el tema de los trastornos mentales. Hemos hablado en este programa muchas veces de salud mental, mis cápsulas en CDN los viernes con el programa 55 minutos con Yolisa Céspedes. He pasado varias veces cápsulas sobre salud mental. El CDN tiene, creo que 1 o 2 veces al mes, un psiquiatra que habla del problema y sale la salud mental. Entonces, el tema de salud mental está tan fuerte hoy en día. Lo que está revelando la prensa es tan y tan peligroso que yo dije, no, hoy, domingo, yo voy a buscar un psiquiatra de muy gran nombre, un psiquiatra que domina el tema que vamos a tratar en este programa, hablando de salud mental, de los trastornos mentales, y se trata de un médico especializado en psiquiatría que cuando regresó al país de su especialidad, dijo que su gran anhelo era regresar al país y ejercer la psiquiatría. Este doctor es el fundador, director y propietario de la primera clínica psiquiátrica que ofrece por vez primera un equipo multidisciplinario de la población dominicana, constituyendo la verdadera expresión de lo que es una comunidad terapéutica, lo que él llama su sueño guajiro de sus años universitarios. Estoy hablando nada más y nada menos que el reconocido psiquiatra, amigo, hombre líder nacional que hace titulares, el doctor José Ismael Reyes Noel. Bienvenido, doctor. Gracias, Jacqueline. Yo estoy encantado de estar aquí contigo porque realmente en esta etapa de mi vida lo que yo quiero es educar. ¡Qué bueno! Y realmente eso es lo que más se necesita en este país, la educación. Dicen que el que actúa mal en la vida lo hace por 2 cosas, o por ignorancia o por enfermedad. Al ignorante hay que educarlo y al enfermo hay que curarlo y después educarlo. Es decir, que estoy en mis aguas
que aquí estoy contigo para educar a aquella persona. No se muevan donde están, porque puede que aprendan algo que puede ser importante. Puede que aprendan algo que les sirva para remediar. Exactamente, que les dé posiblemente vida, porque vamos a hablar de suicidio y vamos a hablar de violencia. Y realmente son dos temas que uno tiene que por lo menos tener, así como por ejemplo cuando se habla de weather forecast. ¿Qué se habla cuando se habla de weather forecast? Todo el mundo lo que quiere es saber qué está pasando. Pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Pues vamos a hablar de pronóstico de suicidio y pronóstico de homicidio. Y pronóstico de la violencia. Y de agresividad. Yo creo, doctor, antes de pasarle a usted la palabra y que usted dirija y comande este programa, en el Senado, donde yo trabajo como asesora, como especialista en educación, en las dos comisiones de educación, el senador que presidía la Comisión de Educación Superior me invita un día y me dice: doña Jacqueline, yo necesito que usted vaya a la comisión donde estamos modificando la ley de salud mental. Digo, yo, doctor, yo, Jacqueline, ¿por qué usted me invita a esa reunión? No, yo quiero que usted vaya. Digo, yo no sabía que había una ley de salud mental. Me dice, sí, del año 2006 del presidente Fernández. Digo, ay, del presidente amigo mío, el doctor Leonel Fernández. Pero yo no sabía. Y me dice, sí, tenemos una reunión, ahí va a haber un grupo de personas, usted va a conocer mucho, yo quiero que usted vaya. Yo fui a la reunión, estaba un distinguido médico de gran renombre dominicano, acompañando al presidente de la comisión, estaban representadas las autoridades más altas de los psiquiatras, de los psicólogos, Defensoría del Pueblo, quien dirige Najayo, quien dirige La Victoria, qué sé yo qué, de penitenciaria, y un par de gente más. Y yo ahí como maestra asombrada que no sabía hacer, calladita, cosa que es difícil, calladita, y hablan y hablan y hablan. Termina la reunión y dice el presidente de la comisión, senador, no está ya, él no, se religió, pero le guardo mucho cariño, mucho respeto. Dice, doña Jacqueline, hemos terminado, nos gustaría saber qué le parece. Doctor, yo lo que soy una maestra, yo no sé por qué usted me ha traído aquí. Doña Jacqueline, pero denos su opinión. Doctor, yo no puedo tener opinión. Aquí han hablado autoridades del tema de la salud mental y han traído una maestra que no ha entendido lo que ustedes han dicho. ¿Cómo que usted no ha entendido? Digo, ¿usted de verdad quiere que yo hable? Me dice, sí, todos nos gustaría saber. El otro doctor, una eminencia dominicana que está sentado con el senador presidente, dice, pero doña Jackie, díganos qué le ha parecido. Digo, miren, ustedes me están buscando la boca. ¿Saben lo que a mí me ha parecido? Ustedes están todos equivocados. Doña Jackie, están todos equivocados. Ustedes están hablando de qué hacer con el que está en Najayo, con el que mató a la esposa, al hijo, a la suegra y a todo el que estaba alrededor. Ustedes están hablando del narcotraficante. Ustedes están hablando del que se robó los cuartos del Estado. Ustedes están hablando en una salud mental que ustedes quieren remediar. Yo no conozco remedio. Yo lo que conozco es la prevención. Ahora, si ustedes quieren hablar en la ley de salud mental de la prevención para que no ocurra la salud mental, entonces llámenme, que yo estoy dispuesta para ustedes. Excelente. Me pasé 48 horas, doctor, buscando en el internet, porque me exigieron pasarlo por escrito. El lunes a las 8 de la mañana yo tenía reunión, digo, pero yo no vuelvo. Pues yo podía salir hasta cancelada del Senado y le hice un trabajo que me ha pedido mucha gente, pero le digo esto para que usted vea que antes de que usted diga si sí o si no, si blanco, negro, rico, pobre o gringo o extranjero, esa fue mi posición. Yo quiero saber si la mantengo con autoridad frente a usted, porque no he tenido la oportunidad de hablar con un psiquiatra ni de su categoría, de un amigo psiquiatra. Gracias. Pero de este tema, nada, no, usted es el primer invitado de este programa. Realmente yo creo que con la experiencia que usted tiene, la cantidad de cosas que usted ha visto, usted sabe más de lo que usted se imagina. No, yo no sé de todo, no. Muchas cosas pero es que tiene mucha experiencia y la ha vivido. Y tiene también la capacidad de juicio y de abstracción y de cálculo para darse cuenta de las cosas que están pasando.
y lo poco que se está haciendo para ayudar a estos pacientes. Que están Eso sí lo sé, lo poco que se está haciendo. Entonces sabe muchísimo. Eso sí lo sé. Entonces sabe muchísimo. De lo poco que se está haciendo en eso y en otras cosas. Más de lo que usted se imagina, sabe usted de esto. Así que realmente... Díganos, doctor, Sí. ¿qué es lo que está pasando? Bueno, realmente, fíjate, la violencia, en psiquiatría se estudia la violencia contra uno mismo y la violencia contra otro. El primero es el suicidio y el segundo es el abuso, la agresión, el crimen y todo lo que tiene que ver con hacerle daño a otra persona. Pero la más importante es la agresión a uno mismo, que es la violencia intencional para uno. Es un asesinato. Uno se asesina a sí mismo. Exacto, se asesina uno a uno mismo. O sea, un asesinato es una violencia y un crimen es un asesinato y es una violencia también. O sea que ambas, pero en psiquiatría se estudia la violencia contra uno mismo, que es el suicidio, y la violencia contra la sociedad. No estamos hablando de los psicópatas políticos que tienen crímenes de guerra. Yo no estoy hablando de eso. Pero la violencia está asociada a la enfermedad mental. Tenemos que estar clarísimos con eso. Un trastorno mental. Sí, está asociada a la enfermedad mental. Ahora, en el suicidio, obviamente, hay varias enfermedades que tienen que ser identificadas y que pueden ser la causa de la enfermedad. Por ejemplo, la depresión, que es la mayor causa de suicidio que hay en el mundo, se produce de un 15 a un 25 de cada 100 personas que tienen un cuadro depresivo mayor, van a atentar contra su vida, van a suicidar. 15 a 25 terminan con la angustia que padece. De cada 100 pacientes van a tener un cuadro de suicidio. O sea que es alarmante la cantidad. Y las depresiones, la mayoría no son ni identificadas, ni son tratadas. Y obviamente, ¿qué va a pasar? Si no tenemos realmente la prevención, si no identificamos que el paciente está depresivo y que tenemos que trabajarlo para evitar el suicidio, no se hace. Y al no hacerse, pues las consecuencias van a estar ahí. Aparte de la depresión, que es, como le mencioné, de 15 a 25 de cada 100 a lo largo de la vida van a tener un cuadro de suicidio. Pero también hay otras condiciones. Y hay mucha gente que están deprimidos y tampoco se suicidan. O sea que sucede eso también. Pero, ¿qué sucede con el paciente o con la persona que está en un momento de estrés? El estrés, cuando el estrés intenso, ¿qué va a ocurrir? Que ese estrés intenso va a crear un estado, un sentimiento, una emoción en esa persona que es intolerable. Y ese estresor, muchas veces, ese paciente en esas condiciones y con ese estado de ánimo y ese feeling, ese sentimiento, no ve más salida. La única solución es el suicidio. Y ese es el momento en que el paciente tiene una crisis de suicidio, que si no se atiende rápidamente, el paciente va a cometer el suicidio. O sea que es importantísimo identificar. ¿Qué tiempo dura eso? Puede durar horas, puede durar días, puede durar y hasta meses. Pero ese es el momento de salvaguardar la vida del paciente. Ese es el momento de trabajar con ese paciente para tratar de que pueda seguir viviendo y que se trate la condición que está creando, además del estresor, la vulnerabilidad, que puede ser muchas veces la depresión, tratarla con los medicamentos apropiados que tenemos para ayudarlo. Y también se debe de manejar psicológicamente, que son los psicólogos que hacen ese trabajo, manejar psicológicamente los estresores, cómo ellos pueden manejar y tener bagaje para poder manejar el estresor. De esas dos cosas se trata para evitar que el paciente termine en suicidio. Doctor, mi experiencia, cuando yo daba clases de psicología, nunca di psicología avanzada, porque yo no me gradué con un major en psicología, sino tenía un minor en psicología, y eso me hizo ser profesora de psicología. Le cogí un amor a la clase porque le fascinaba a las muchachas y a los muchachos. La clase de psicología era sumamente atractiva.
yo tuve que ver algo con hacerse la atractiva por los trabajos que hacían, los cuentos, las narraciones, Sigmund Freud y todas estas figuras. Pero yo llegué a la conclusión, y quiero saber si estaba equivocada, que las depresiones que no necesariamente terminan en suicidio, pero que son muy frecuentes, tienen fundamentalmente 3 orígenes, las más frecuentes. La pérdida de un ser querido, hijo, esposo, la pérdida de un trabajo o la pérdida de la confianza en el ambiente. Eso aquí no se están dando cuenta. Aquí no se están dando cuenta, doctor. Y díganme, por favor, si yo estoy equivocada. Porque es que estoy en un grupo de personas que estamos preocupados por el ambiente dominicano, la violencia, las violaciones sexuales, los homicidios, los feminicidios. Es que todos los días tenemos, los cuentan las estadísticas, que qué sé yo cuántos van de año. Una estadística que la gente está pensando. ¿Cómo que debía estar pensando en la estadística de cuántos muchachos graduamos, cuántos graduamos con excelencia, cuántos entran al mercado de trabajo, cuántos van prosperando? ¿Cuál es el triunfo? ¿Cómo alcanzamos el bienestar? El entender la fenomenología y el complejo humano de la suicidalidad es difícil. Es una tarea para los psiquiatras bien difícil poder identificar como un paciente realmente es un paciente potencialmente suicida. Porque es una tarea que no es fácil, pero hay condiciones biológicas, hay condiciones psicológicas, hay condiciones sociales. ¿Las biológicas usted se refiere a genéticas? Biológica es genética. Hay personas que la suicidalidad corre en familia. Hay familias que tienen, que tienen ese historial de se suicidan. La bipolaridad, por ejemplo. La bipolaridad, que también es genética, la esquizofrenia, que también es genética. Y hay la psicosis también. La psicosis también, o sea que, fíjate, son muchas las condiciones, las enfermedades mentales que pueden llevarte al suicidio. Porque, por ejemplo, está la esquizofrenia. Por ejemplo, la 8ª causa de muerte en general en el mundo es la enfermedad mental. Pero en la edad de 15 a 24 años, la causa número 2 de muerte es el suicidio en niños y niñas de 15 a 24 años. Cada día más se suicidan. No lo sabía. Eso es importantísimo entenderlo. Y la causa es una esquizofrenia, con unas alucinaciones de tipo comando que le dicen al pacientico que se mate y termina matándose. ¿Qué le dicen? Al paciente, alucinaciones comando que le dicen al paciente que haga esto, que haga aquello. Eso lo puede ver un maestro en la escuela, que potencialmente en la retina del niño... Si está educado, sí. No, si está educado el docente. Si está educado el docente, porque esa es la situación. Que eso es lo que, por eso estamos aquí, porque estamos educando. Yo te decía que hay, como cuando tú hablas del tiempo, tú tienes que tener una serie en tu mente, tú tienes que tener una serie de cosas que te indiquen y te lleven a entender que es un paciente potencialmente suicida. Si tú no tienes, los psiquiatras debemos saber eso, los psicólogos clínicos también, y los que trabajamos en salud mental tenemos que conocer y tener lo que se llama conocimiento de un estado mental de un paciente. Pero una pregunta, doctor. En el currículo de la medicina o de la educación o de la carrera en psicología, ¿qué prevalece para preparar al profesional en esas áreas? El conocimiento de la neurociencia, que es relativamente nuevo en el currículum dominicano, o la psicología, que ya tiene mucho más tiempo. ¿Cuál de las dos habría que enfatizar más? Te lo digo porque yo estoy luchando, yo no sé si estoy luchando contra la corriente, me está dando trabajo. Esa pregunta es muy buena. No, es que yo quiero una nueva transformación curricular, claro. Porque la que nosotros hicimos fue una transformación curricular que cambió la visión del enfoque de lo que se debe enseñar. Claro. Por eso le digo, si pudiéramos lograr hacer una transformación curricular para el año próximo, o el otro año de arriba, si estamos vivos, pero usted le daría más énfasis
conocimiento de la neurociencia para que conozcan cómo funciona el cerebro y conociendo cómo funciona el cerebro, saber cómo aprender a enseñar y aprendiendo a enseñar, saber cómo estudiar al alumno para que el alumno puedas enseñarle y aprenda. O debe ser la psicología. Esa pregunta es importantísima. Déjame explicar. ¿O la psicología? La psicología. ¿Más la psicología que las neurociencias? No, lo que pasa es que tú tienes que saber, porque fíjate, los eventos psicológicos producen un estado químico en el cerebro. Y el estado químico en el cerebro, en algunas estructuras cerebrales, produce un estado mental. No sé si me doy a entender. Sí. O sea, los eventos psicológicos, por ejemplo, dentro de la etiología y la etiopatogenia de la agresividad, está lo siguiente. Ok, está la esquizofrenia, está la manía sobre todo en el suicidio y la agresividad, porque la depresión también, en ambas, en la depresión en la bipolaridad o enfermedad que se llamó anteriormente maníaco-depresiva. También se llamaba antes ahora se llama bipolar. Ahora se llama bipolaridad. O sea que tanto la fase depresiva te va a producir el suicidio y la fase mánica la agresividad y la violencia. O sea que una te produce una cosa y también la mánica también te puede producir el suicidio y la agresión a otro también. Si tú identificas eso, ya tú sabes, pero ¿qué pasa? Que no solamente se limita a eso, sino que dentro de la etiología de la agresividad está el abuso infantil. O sea que cuando un niño está creciendo y el padre abusa físicamente del niño, lo agrede, agresión verbal o física. Verbal o física, y la física más que la verbal todavía. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que hace poco el padre, para tratar de corregirlo, como era un niño muy fuerte, lo hincaba en un guayo, ¿me entiendes? Y lo ponía con determinadas posiciones y lo dejaba ahí por tiempo. Eso es algo completamente imposible de hacer hoy en día con un niño. Eso le crea al niño, ese evento psicológico, le crea al niño unos cambios químicos. Ahí vamos en la neurociencia que usted preguntaba ahorita. Sucede que cuando hay unos neurotransmisores que son causales de los eventos psicológicos que van a disminuir, por ejemplo, vamos a hablar de la serotonina, el sistema serotoninérgico. El sistema serotoninérgico en neurociencia, cuando baja la serotonina por eventos psicológicos, viene la agresión, viene la depresión, viene el suicidio, viene la psicopatología en sentido general. No sé si me estoy dando... Le estoy siguiendo. Perfectamente. Estoy buscando una cita que le voy a preguntar a usted. Okay. Pero estoy con usted. Ok. Lo que estamos es que los eventos... Por ejemplo, yo puedo estar aquí ahora mismo tranquilamente, para poner un ejemplo que yo le pongo a mis pacientes a veces. Yo puedo estar aquí tranquilo en este momento y apropiado y lógico y sensato, porque estamos hablando de ciencia y estamos educando. Pero si cuando yo me vaya de aquí, cuando salga a la calle, que ya me voy, encuentro que una persona me está agrediendo en el sentido de que me está robando mi carro y yo tengo aquí una 45. Ese evento psicológico que yo voy a vivir ahí abajo, completamente diferente a este evento psicológico que tengo aquí, me va a producir un cambio químico y un estadio hormonal que me va a hacer defenderme para evitar que el tipo me robe y yo le voy a entrar a tiro al paciente. ¿Pasó en la Abraham Lincoln? Pues, aquel apartamento. ¿Usted estaba en el país cuando eso sucedió? Sí. El hombre que bajó de su apartamento con el vecino y le había cogido el parqueo. Ajá. Y lo mató a tiro. Exactamente. Entonces, los eventos psicológicos producen un estado químico y ese estado químico produce un estado mental. Pero cuando se trata de un niño que está creciendo, que se está educando y que tú lo maltratas y que tú lo discriminas y que tú, por ejemplo, como en el caso de refugiados, que son niños que están hacinados y que lo están discriminando, que son inmigrantes, que son maltratados, que no tienen el afecto, que no tienen el amor, que no tienen la comprensión, que no tienen la afabilidad y el trato para poder mantener un estado químico apropiado y lógico, van a sufrir, se van a frustrar, van a tener bullying, van a tener un montón de cosas. Y esos bullying y ese maltrato y esa condición psicológica
esa condición psicológica va a afectar a la química del paciente y va a crear una disminución de la serotonina o un aumento enorme de la dopamina. Y ese exceso de dopamina o esa deficiencia de serotonina va a crear la violencia y va a crear no solamente eso, porque está envuelto el sistema serotonérgico, está envuelto el sistema dopaminérgico, está envuelto el sistema GABAérgico, el ácido gamamina metildoxibutírico, está envuelto el N-metilapaltato, está envuelto el glutamato. O sea que lo que usted quería ahorita que le mencionara, que la química, la neurociencia, tiene un efecto en el estado mental del paciente. Y esto se va a traducir en violencia. Esto se va a traducir, y si contamos que aparte de lo que estamos hablando, que son condiciones naturales, hablamos del alcohol, que produce, tú sabes que el alcohol, cuando el paciente lo toma a nivel del lóbulo frontal, prefrontal y del núcleo cingulado, hay una disminución de la capacidad de toma de decisiones. Porque el alcohol inhibe la acción de ese formato cerebral del lóbulo. ¿Y qué sucede? Que pierde también la atracción, pierde el juicio, pierde el cálculo, y eso lo convierte... Doctor, tenemos que ir a la pausa, pero déjeme decirle algo. Ahora que usted menciona la palabra alcohol, yo he estado leyendo en estos días, la directora de orientación en psicología es que me ha mandado los informes, creo que el doctor César López también, del daño que le hace el alcohol a la mujer embarazada, que produce el síndrome, no me acuerdo el nombre. Fetal. Es un síndrome fetal. Alcoholismo fetal, sí. Que el Fatal. El alcohólico fetal. Claro. Y eso yo no lo había oído hasta hace poco. Sí, porque pasa la barrera placentaria y al pasar intoxica al bebé también. Y el bebé nace borracho también. Sale con un síndrome alcohólico fetal. Sí, pero también sale con una condiciones deformación anatómicas atávicas que van a crear una consecuencia la vida entera del niño, del bebé. Yo voy a querer que cuando empecemos el próximo segmento, volvamos a lo del forecast del tiempo, la predicción del tiempo. Muy bien, la palabra muy bien. predicción. Amigos, amigas, denos la oportunidad de una pausa, porque yo tengo que agradecerle al Banco Central y al Banco Popular y a CDN, el canal de noticias de los dominicanos, la oportunidad que nos dan de llegar a sus hogares hoy domingo con unas declaraciones tan valiosas y tan importantes en un mundo en guerra, porque estamos con Ucrania y Rusia, estamos con el problema del Oriente Medio, estamos con el problema de si China es China o Rusia es Rusia, o si China y Rusia o si Estados Unidos. Estamos con problemas que van más allá de República Dominicana. Estamos hablando de la situación de Venezuela. Estamos hablando, menciono estas cosas que no son del interés necesariamente de una educadora, pero sí de una nacional de la República Dominicana que sigue las noticias mundiales. Porque estas noticias mundiales que yo les menciono son causantes de la violencia que se refleja en la sociedad dominicana. Excelente. Y de paso a las autoridades. Excelente. Pero, doctor, desde el punto de vista, y usted mencionó el forecast del tiempo, la predicción del tiempo. ¿Cómo funciona la predicción desde el punto de vista de una función del cerebro que puede inducirnos a pensar de ese trastorno mental que se avecina? Ok. Bueno, realmente, fíjate, yo desde que estaba en la escuela de psiquiatría en Albert Einstein, yo estudié en New York, en Estados Unidos, hay una regla mnemotecnia que me ayudó a entender ese forecast del suicidio, que es la palabra suicidal. Suicidal, entonces, cada letra de esa evoca una serie de cosas que tú tienes que entender y saberla para tú entender qué puede pasar en un momento dado con la persona que tú estás evaluando. Por ejemplo, la S significa el sexo. En materia de sexo, el hombre se suicida más que la mujer, 3 veces más que la mujer. La mujer tiene un pico de suicidalidad que es alrededor en la juventud temprana, en los 20 años hay un pico de suicidalidad y de presencia de psicosis en ella y de delirio. Pero hay un segundo pico que es de los 45 a los 50 años. ¿En la mujer o en el hombre? En la mujer. En el hombre es más tarde.
ocurre más tarde en la etapa ya de adultez, arriba de los 60, 65, Porque 70 pierde años. el poder de la sexualidad. Todas esas cosas tienen que ver, pero no una sola cosa, son múltiples factores que van a influir. Pero también, El mismo retiro debe ser. sí, Sentirse que el ya sentirse perdió que de ya, ser sentirse que útil. ya está en retiro, que ya no tiene la misma capacidad, que ya no es admirado como lo fue cuando estaba activo en el trabajo. Son 1000 factores, pero en materia de sexo y de edad ocurre eso. En los niños, entre 15 y 24 años, como te mencioné ahorita, el niño esquizofrénico tiene mucha tendencia a suicidarse. Y es la segunda causa de muerte en esa edad, entre 15 y 24, esquizofrenia y suicidio. Ahora bien, también en materia de sexo, las personas que son viudas tienen más tendencia a suicidarse que los casados. ¿En hembras o varones? ¿Perdón? ¿En hembras o varones? En ¿Viudas ambas, o en viudos? ambos, hembras o varones, ya sea el producto del suicidio se da más en esa etapa en que llega a esa edad. En la mujer, como te decía ahorita, es por lo que se llama melancolía involucional. La melancolía involucional ocurre en la mujer en esa etapa de los 45 o 50 años, que significa que ya no tiene la posibilidad de ser madre, que se va perdiendo hay una involución en la parte de crear vida, como es en la etapa joven, cuando se sale embarazada, tiene hijos, y ocurre toda esa fenomenología de la crianza y la educación. Ya en esa etapa, pues ya eso pasó, y eso crea un estado como melancólico e involucional que puede producir la depresión y puede producir la suicidalidad. Eso en materia de sexo. La U tiene que ver con personas que intentaron suicidio anteriormente, pero no lo lograron. U es unsuccessful, que no fue posible que se produjera el suicidio. Y eso, contrario a lo que la gente piensa, que haya intentado por ello, quiere decir que no, o hablarle, cuando el psiquiatra está hablando de eso con ellos, cree que él lo va a inducir. No lo induce con eso, sino tiene que... Unsuccessful significa que no tuvo éxito. Que no tuvo éxito en el suicidio. ¿Usted metería en esa categoría, cuando estaba de moda, últimamente no he oído mucho de ello, el cutting, el cortarse la vena, usualmente de los muchachos en edad de adolescencia? Sí, eso lo vamos a ver ahorita en letalidad, porque dentro del suicidio está la L y letalidad, la forma como se mata. Porque estamos en el forecast de la suicidio. Me anticipé, pero... Sí, pero eso va también. Entonces, eso es la I de SWI, S-W-I, identificarse, como hablamos ahorita, con parientes que se han suicidado en el pasado. Es decir, esa identificación de muchos pacientes con los familiares que anteriormente, que corre y en la familia, se han suicidado, se identifica que ellos con ellos pueden producir, o hay muchos riesgos de suicidio en ellos. Lo otro, CI, que es suicide, es enfermedad crónica. Tanto la enfermedad crónica mental como la enfermedad crónica física puede conducir al paciente al suicidio. O sea, un individuo que se ve que le han cortado un brazo o que no puede caminar, que tiene una silla de ruedas. Válido, pero no tanto eso, sino lo que más se ve ahí es lo que más menciona la literatura y lo que está cargada la literatura de pacientes que tienen por ejemplo, demencia, que tienen Alzheimer, con violencia y suicidalidad, que tienen... Pero yo entendía como que la demencia, al perder el juicio, al no tener conciencia de sí mismo, como que pensé que no tenía posibilidad de pensar en suicidio. Aura de darse cuenta de lo que está pasando, y eso le da rabia. Explíqueme eso. Es que genéticamente, o biológicamente, disminuye la serotonina, aumenta la dopamina y eso crea la violencia. José Joaquín estaba hablando el otro día de esa situación. Pasa. Entonces son eventos, como te dije, psicológicos o químicos que hacen que baje por ejemplo, en el caso del cortisol, que produce mucho la depresión, que es otra hormona de las glándulas suprarrenales que producen cortisol, y la testosterona, por ejemplo, en el macho, produce mucha agresividad y mucha suicidalidad también.
y también el sistema GABAérgico y el sistema glutamatérgico, que se afectan. Y cuando se afecta ese sistema, aparecen los eventos, el estado mental de suicidalidad o el estado mental de agresividad, ambas. Entonces, enfermedades crónicas como el Huntington, Corea de Huntington, también el Parkinson. ¿Cuál es esa enfermedad? Es un déficit que hay en el cerebro de una sustancia que produce unos movimientos atetóxicos. Ese era aquel que murió, aquel genio que estaba medio torcido en su silla, pero se comunicaba. Exactamente. Que era un genio. Sí, porque no afecta el no cerebro. Afectó su coeficiente intelectual. Su coeficiente intelectual no, pero su estado El nombre de él no tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar. Él no tenía un nombre parecido. No sé, no te puedo decir. Bueno, no me acuerdo el nombre pero exacto. Pero también el Parkinson, el Alzheimer. ¿Cuál Parkinson? ¿El de movimiento o el rígido? Es que puede pasar que al principio sea rígido y después sea temblor, porque el paciente al principio del temblor se llama diedococinesia cuando comienza y va a coger ahí es que comienza el temblor, pero muchas veces ese temblor sigue creciendo hasta que llega un momento que está durmiendo, tiene temblor, o sea que varía. Y la rigidez al principio también juega un papel importante, que ya con los medicamentos que hay modernamente pues ha mejorado bastante sí, inclusive y la terapia electroconvulsiva ayuda muchísimo. Pero yo tengo entendido que en el caso de, no sé si en el Parkinson de temblores, pero en el Parkinson de rigidez ya le meten un chip en el cerebro y funciona de lo más bien. Eso está mejorando bastante el paciente. Pero la terapia electroconvulsiva también mejora el stiffness, la rigidez. O sea que hay muchas cosas que se están haciendo ahora que no se hacían antes. Yo me pregunto si uno se podrá poner un chip para hacer un chip más inteligente. Porque hay muchas cosas para la memoria. Ok, sí, definitivamente. Entonces ya entramos en la PSY, que es chronic illness, enfermedad crónica mental, como hablamos ya anteriormente de la esquizofrenia, hablamos también de la bipolaridad, hablamos del alcohol y la sustancia, no solamente el alcohol, sino drogas, como son, por ejemplo, la anfetamina, la cocaína, los alucinógenos, el polvo de ángel, los sedantes, hipnóticos y ansiolíticos. Esas son las 5 sustancias que producen delusión, que producen delirio y que pueden producir... Esas son las que se llaman el polvo blanco. El PCP, ese es el polvo blanco. Y no, la cocaína también es el polvo blanco, pero eso produce alucinaciones y puede producir también afecciones en contra de uno o en contra de otro. Que se ven mucho. Y esas son de las drogas principales que producen falsas creencias en el cerebro. Y esas falsas creencias que son delusión, pueden ser erotománicos, pueden ser delirio paranoide, pueden ser delirio somático, muchos tipos de delirios diferentes, que son todas falsas creencias que hacen que el paciente tome medidas a veces indeseables. Explíquemele a los docentes que nos están oyendo lo que es en el lenguaje más sencillo. La esquizofrenia, la psicosis y la última que usted dijo ahora. Delirium. Bueno, ¿qué causa el delirio? El alcohol en el estado de... Sí, no, usted mencionó un estado. Bueno, explique lo de la esquizofrenia y la psicosis en los adolescentes. Bueno, la psicosis es alterar los conceptos y malinterpretar la realidad. Ahora mismo no se habla de que ya ha habido un cambio enorme en el DSM-5 revisado. Y por ejemplo, la esquizofrenia es un espectro, igual que el espectro de autismo. En el espectro de la esquizofrenia está la reacción psicótica breve, está el síndrome esquizofreniforme, está la esquizofrenia y está el síndrome esquizoafectivo. O sea que todo eso pertenece al complejo completo del espectro esquizofrénico. En todas hay psicosis. Lo que pasa es que en la psicosis breve, el tiempo es lo que determina cuál es el diagnóstico. En la psicosis breve, lo que dura es un día. Y nunca... Pero la psicosis breve no se asocia a lo que llaman la obsesión. No, porque en la obsesión no hay pérdida de la realidad. Pero dicen, ay, me siento psicótica porque estoy con la obsesión. Puede ser que me guste uno, puede ser que una música, puede ser un hobby. Sí, pero no llega a la falsa creencia, que es el término de psicosis, es alterar los conceptos y malinterpretar la realidad.
Cuando uno altera los conceptos Me lo acaba de enseñar usted. y malinterpreta la realidad, eso es psicosis. Y la psicosis puede ser breve, y entonces tiene una reacción psicótica breve, puede ser esquizofreniforme, que en ese caso no dura más de 6 meses, y la esquizofrenia, que tarda más de 6 meses. Esas son las diferencias, el tiempo que te hace hacer el diagnóstico de reacción psicótica breve, síndrome esquizofreniforme o síndrome de esquizofrenia. Una pregunta, doctor. En la escuela de hoy en día, en la época en que yo estudié, jamás oí de eso. En la época en que yo me hice pedagoga, jamás oí de eso. En las universidades donde yo me especialicé en varias cosas, jamás oí hablar de eso. Pero en los últimos 25 años, más o menos cuando empezamos a hablar, o 30 años, a hablar de las neurociencias ya en el ámbito de la educación, se ha dado mucho el DHD o el Attention Deficit Disorder. Hyperactive Disorder. Exacto. Sí. Eso es de los nuevos tiempos, eso está producido por algo en el ambiente, por la alimentación, o está producido por la misma convulsión social en que vivimos, o se puede asociar a que se puede predecir que podría caer en un trastorno mental. Casi todos los pacientes que tienen Attention Deficit Hyperactive Disorder en la etapa adulta son depresivos. Son depresivos. O son bipolares. Esa es mi observación. Cuando yo hago una anamnesia, hago un estudio y un estado mental de un paciente y en la infancia ha tenido esos cuadros de déficit de atención con hiperactividad, en la etapa adulta o son depresivos o tienen una condición de personalidad fronteriza, que también es una de las causas más importantes también de daño de depresión y de causa de suicidalidad y también tiene que ver con el consumo de sustancias, porque la complicación más común de esos casos que tratan de mejorarse a sí mismos el cuadro que tienen usando droga, y la droga entonces lo que hace es que empeora el cuadro. Pero un muchacho que está medicado durante su educación a lo largo de la vida escolar, universitaria y después de ser profesional, sus posibilidades, sus riesgos tienen que ser mucho menores. Mucho mejor. Lo que pasa es que la mayoría de las veces el paciente no tiene mucha introvisión y al perder la introvisión deja de hacer el tratamiento. Y al dejar de hacer el tratamiento vienen los cambios químicos con los aspectos psicológicos y viene la deficiencia química. Viene el estado mental. Pero como decía, en todo eso tiene que ver la parte biológica, la parte psicológica y la parte social. En todas ellas hay que analizar esa parte. ¿Usted asociaría, doctor, el estado universal de la violencia que está caracterizando todo el mundo? Y le digo universal porque ahora mismo lo voy a decir, que hace unos días asesinaron en Estados Unidos a este señor republicano, apellido Kirk. Y el de Colombia. El de Colombia, Uribe. Que murió después de varios días, que pensaron que podían salvarlo. Y muchísimos otros que están sucediendo. Los casos en Ucrania, el caso de Israel es un caso. Yo quisiera tener el tiempo, que no lo tengo, para sentarme a estudiar qué es lo que ha pasado en Israel. Porque Israel, siendo la nación más pequeña, creo que la más pequeña del mundo, sin contar el Vaticano, que no sabemos si es o no es nación, ¿no? Pero, bueno, es Estado. Pero pensando en Israel siendo tan pequeña, tiene la fama, la distinción, la estadística de que la educación empieza en el vientre de la madre. Y al empezar en el vientre de la madre, vientre en el cual José Joaquín me ha enseñado que el niño oye la voz de la madre y se comunica desde el vientre con la madre. El niño que la madre se pasa con cariño, oyendo música. Hay muchas posibilidades de ser música. Yo tengo un nieto pianista y un nieto violinista, los últimos 2. Sí. Y los embarazos de mi hija eran unos embarazos donde yo los oía oyendo música. Sí. Cuál de los 2 muchachos sea mejor, pero en el caso de Israel, volviendo y perdone a Israel tiene el más alto índice de premios Nobel. Entonces, un país donde ha brillado
el coeficiente intelectual de la población. Un país donde ha brillado la educación a niveles excelsos. Un país que ha producido un filósofo como Yuval Noah Harari, que dice cómo es posible que el hombre haya inventado la máquina que lo va a destruir. Entonces yo me pregunto, ¿qué está pasando en el Medio Oriente? ¿Por qué Israel ha bombardeado y ha matado a toda esta gente? ¿Qué es lo que ha pasado en el Medio Oriente? ¿Cuál es la conducta de los israelitas? Y no estoy diciendo que sean los únicos culpables. Me preocupan los israelitas porque estuve en Israel, conocí Israel y vi la educación en Israel. Y tengo una admiración tremenda por los israelitas. Y no entiendo. Es que yo lo entiendo porque yo entiendo que lo que hicieron lo de Hamas, digo, esto ya es política, y no tiene que ver con el tema. Y no geopolítica, como diría Iván Catón. Y yo soy projudío, lo admito. Pero a ellos, tú sabes lo que le hicieron, que se metieron allá y hicieron lo que hicieron. Lo provocaron. Y esa provocación no es verdad que los israelitas iban a dejar, porque han sufrido mucho a través de toda la historia, con todos los problemas que han tenido de tener su sitio, de tener su tierra prometida, de tener... Óyeme, es demasiado la lucha que yo socialmente... Es complicado. Pero yo, para simplificar mi pregunta, si bien es cierto, totalmente de acuerdo que hubo una provocación, yo creo que, si lo puedo llamar venganza, ha sido como exagerada. Exagerada, sí. Yo entiendo que sí, que ha sido exagerada. Pero es que ellos tienen eso, que han sufrido tanto. Miran esos 6 millones que mató Hitler de judíos. Eso está muy deeply ingrained en su cerebro. Lo que es la lucha que ellos han tenido que tener para poder tener ese pedacito de tierra. Y no juegan con eso con nadie. Ahora le quieren nombrar a Palestina un estado. Y ellos parece que están negados. Pero eso es un tema, como te digo, político, que realmente... Pero afecta a la mente. A mí me gustan los políticos, porque los políticos mataron a Cristo. Sí, pero déjame decir una cosa, yo no me meto en política tampoco, porque este no es un programa político, ni es un programa de denuncias. Yo no permito aquí que vengan políticos a hablarme de un partido, del otro, del gobierno. Sí. Yo puedo hacer mi crítica al gobierno, pero yo trabajo para el gobierno, o sea que mi crítica está condicionada. Yo también en forma indirecta trabajo para el gobierno, porque yo estoy trabajando para la salud del país. Exacto, yo estoy trabajando. No, pero yo es más directamente, porque yo estoy en el Ministerio de Educación, estoy en el Infotep, estoy en el Senado, obviamente, muy cosa, bueno. Pero tengo algo que no me lo puede quitar ningún gobierno. Es la libertad y la independencia de no pertenecer a ningún partido. Entonces eso tiene un valor enorme. Igual yo creo me gusta lo que están en el gobierno, pero no soy político. Yo soy amiga del gobierno al que le estoy sirviendo. Yo ayudo a todos los dominicanos que tengan, de cualquier género, de cualquier credo, de cualquier aspecto social o económico que tengan, si lo puedo ya lo ayudo. Eso es lo que yo fuera miembro de un partido político y estoy trabajando en ese momento para el gobierno de ese partido político, no voy a trabajar con más interés que con el que he trabajado durante 60 y pico de años sin pertenecer a ninguno de ellos. He trabajado a todos. Usted y yo estamos en el mismo canal. A veces me dicen, ya que se te fue la mano. ¿Y cómo que me fue la mano? No, que fuiste un poquito dura. Adiós, yo no soy blandita también. Pues yo digo que están haciendo cosas buenas cuando otros dicen que nada más hacen malo. Que no es verdad. Claro. Pues terminando con el postcard, o sea, la generalidad de la prevención. También tenemos que tener en cuenta la letalidad, que fue algo que usted anunció al principio, hablamos de la letalidad, las razones y la forma como se suicidan los pacientes. Háblame de los adolescentes. Los adolescentes, los adolescentes muchas veces se debe a aprendizaje en la cultura donde están viviendo, pero la letalidad más es la pistola. El que tiene una pistola y se da un balazo sabe que no tiene forma ninguna de sobrevivir. La letalidad, los hombres usan esa forma de matarte, las mujeres no. Las mujeres usan, como usted dijo ahorita, el cortarse las venas, usan la sobredosis. Pero en las adolescentes, perdón, acuérdese que yo estoy hablando mayormente para docentes. Los adolescentes yo creo que lo más importante es la educación. Sí, pero por ejemplo, cuando el cotton
la mayoría de las veces el cutting no acaba con la porque muerte. esa no es una forma Entonces de- es una amenaza, es una muestra de la angustia que vive, es una muestra de la No. tristeza que lo embarga. Es una forma de llamar la atención, más bien, porque no se mata la mayoría cuando se cortan las venas. No se mata. Los por que eso se que matan son los que se den un tiro, los que jump Se out the ahorcan. window, los que se tiran del 8º piso de un edificio y los que se ahorcan. Las otras formas de quitarse la vida tienen que ver con que lo hacen cerca del hospital, lo hacen y llaman por teléfono, me tomé una sobredosis de sedante y rápidamente lo buscan, le lavan el estómago y vive. Más bien tú no sabes si es una manipulación amenaza. o una forma de llamar la atención. Sí, o una, Que a veces sí, pasa. es como una confesión. Una confesión de lo mal que me estoy sintiendo ante lo que estoy viviendo, el estresor que tengo. Y más bien eso es lo que sucede más que realmente. Pero en los adolescentes tiene que ver con el consumo de droga, tiene que ver con el alcohol, tiene que ver con la ¿Y anfetamina, tiene que cómo ver le llaman? El con la vaporing, el vaping, lo que están Eso también están oliendo. usando eso y realmente eso es muy dañino, pero eso no causa la muerte inmediata, sino eso es daño pulmonar que finalmente se Pero va produce. creando una adicción. Van creando una adicción y al mismo tiempo de la adicción, pues la adicción le trae las consecuencias de consumirlo regularmente. Daña los bronquios, daña el sistema de oxigenación del cuerpo, que uno necesita tener oxígeno para poder circular a todo el cuerpo el oxígeno, y realmente se daña el sistema y más importante que de oxigenación que los pulmones. Doctor, se nos acabó el tiempo. Ahora me doy cuenta cuando usted aceptó venir como invitado, que usted me dijo, Jackie, necesito 2 horas. Sí, La no, verdad es porque- que necesitaríamos 4. Claro, no hablamos de la cantidad de cosas que se pueden hacer que no se están haciendo. Sí, y Que sobre es- todo las que es el prevenciones. que es el tratamiento. Que el tratamiento sí, pero en el caso de nuestro programa, de los coloquios, es ver cómo la escuela puede prevenir esta situación. La prevención es la educación, la prevención es el conocimiento, la prevención es saber las cosas que pueden llegar a completar un suicidio o a completar una agresión de cualquier género. El conocer eso. Docentes, esa es la lección de hoy. Esas palabras últimas del doctor Reyes es lo que yo quiero que ustedes como maestros, ustedes como directores, ustedes como técnicos y es más, y ustedes como autoridades piensen el papel que podemos hacer de la escuela. No solamente debemos definir la educación como el eje del desarrollo, debemos definir la educación o tener en cuenta que la educación es la transformación de la vida humana de pequeño a mediano y a grande. Con esto terminamos el coloquio de hoy. El doctor Reyes volverá a ser nuestro invitado. Tenemos varios programas ya comprometidos, varios programas grabados de temas muy interesantes también, pero este es un tema, por así decirlo, de prevención de males mayores. Así es que, doctor Reyes, usted se compromete conmigo, ya usted está comprometido conmigo y vamos a volver. Yo tengo varias semanas ya comprometidas, yo tengo varios viajes, pero en el curso de este año usted tiene que volver y seguimos en el mismo Estamos a la tema. orden, encantado de estar con usted y de llevarle a la sociedad un poquito de conocimiento sobre lo que estamos haciendo. El conocimiento lo Sí, puede todo. sí. Amigos, buenas tardes. Quedan ustedes con un mensaje y recuerden, su maestra les dice, educar es enseñar a vivir mejor. Coloquios con la doctora Jacqueline Malagón.